Te lo contaba a la mañana. Tengo la sensación de que el kirchnerismo es esa persona que te atropella con un auto y putea al médico porque no puede pararle el dolor al atropellado. ¿Qué pasó en la calle, Luis, que vos estuviste analizando con la preproducción todas las imágenes que vimos, el ataque a Carlita, Manu Jove, la impertinencia, por no decir otra cosa, de muchos que se disfrazaban de jubilados y no lo eran? Lamentablemente nos acostumbramos a esto, que los cronistas de un canal que no les gusta a los manifestantes se tiene que bancar los insultos, la provocación, las amenazas y ahora los ataques por la espalda, incluso si es una cronista mujer, como le pasó a Carla. Y ¿sabes también qué pasa? Que no hay solidaridad de todo el periodismo. No lo noto y no lo veo. Han pedido y han reclamado solidaridad por un micrófono. ¿Te acordás? Cuando a Macri se peleó con el micrófono de un canal de noticias, pedían solidaridad por un micrófono. Ahora le pegan a una mujer por atrás y muchos se callaron la boca. Luis, pidieron solidaridad por un tuit. Por un tuit. Un tuit les pareció agresivo, pero un golpe en la espalda a una periodista no les parece agresivo. El sumar que en realidad el gobierno lo tiene bien claro, ¿no? Cómo le están pasando a los jubilados. En la semana hablábamos de 6 jubilaciones mínimas, 6 millones de jubilados con la mínima y 1 millón que no tienen absolutamente ninguna red de contención. Digo, no hay un primo, un hijo, un sobrino que los pueda ayudar. Bueno, quizá, Luis, haya algo, por lo menos para ese sector, en lo más inmediato, ¿no? Sí. Lo que hay que decir siempre es que uno no puede tener una doble, triple, cuádruple vara para medir la realidad. Porque no es que asumió Milei, cayó un meteorito y los jubilados se empobrecieron. Hace años que se vienen empobreciendo. Y muchos de los responsables de empobrecer a los jubilados están vinculados con esta franquicia del kirchnerismo, que fueron muchos de los que estaban ahí. Incluidos Pablo Moyano, que dicho sea de paso, pónganse de acuerdo, porque Facundo Moyano ahora está, no sé, parece, es un Moyano con peluca. Está cambiado, sí. Es otro Moyano con peluca, como lo Mirá, dicen. ¿cuándo fue que Cristina vetó el 82% móvil? ¿En qué 2010. año? 2010. Imagínate lo que sería de la vida de los jubilados si Cristina no hubiera vetado ese 82%. Bueno, y Pablo Moyano, cuya familia se benefició de privilegios personales y no para los trabajadores durante todo el kirchnerismo, aun cuando estaban peleados con Cristina, ahora, de nuevo, bajó de Sierra Maestra y es casi el Che Guevara. Escuchalo. Una marcha pacífica y multitudinaria, ¿no? Para que estos conversos radicales que hasta hace 20 días daban la vida por los jubilados y jubiladas por un mísero aumento, y estamos viendo que estarían dándole el voto a lo que propone el Fondo Monetario Internacional, que es ajustar a los jubilados. Esperemos que esta marcha hasta el Congreso o no. Esperemos que esta marcha multitudinaria haga reaccionar a aquellos diputados o diputadas del partido político, del peronismo, que han traicionado la ley base. Aquellos radicales que se dieron vuelta como una media ayer, honren su historia y veten, no le den la posibilidad que el veto del presidente perjudique los míseros 14.000 pesos, 15.000 pesos que serían el aumento de los jubilados. Bueno, a ver, son los dueños del peronismo, ¿no? Pablo Moyano es uno de los dueños del peronismo que está ocupando el lugar de la oposición, impresentable, por cierto, ¿no? Porque el peronismo no tiene un liderazgo hoy. Cristina ha tratado de salir a justamente hablarle al peronismo, a controlar el peronismo, y Pablo Moyano es uno de los dueños del peronismo como líder de un movimiento o de un sindicalismo en decadencia. Pero a mí me parece importante lo que vos dijiste recién, Luis, ver la película completa, ¿no? Creo que hay como 2 niveles de análisis. Primero, lo que hizo el kirchnerismo en estos años, en tanto a, recién lo hablamos con Gasulla, 1 millón de pensiones por discapacidad, todo lo que se chorearon, todo, obviamente, el desquicio que han hecho con los 3,5 millones de jubilados que metieron por la ventana. Esa es la película por la cual hoy los jubilados están como están. Ahora, por otro lado, vos tenés jubilados que cobran 300.000, 400.000 pesos, con lo que no pueden vivir. Entonces yo creo que Milei realmente algo, más allá de su batalla cultural, que coincido, creo que todos coincidimos acá, porque la Argentina fue un alcohólico del gasto, y me parece muy importante que Milei, o como decías vos recién, Toto Caputo, mantengan esa batalla cultural, a la vez y en paralelo algo
les dé a los jubilados. Como por ejemplo el 8% que en algún momento se había negociado y que después quedó trunco, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que eso sería una jugada muy inteligente de Milei. Como lo fue, por ejemplo, el reunirse con los diputados, ¿no? Vos acordate de Milei hablándole de espaldas a la casta en el Congreso, en la Asamblea Legislativa. A este Milei que se mete, que negocia, que muchos diputados te dicen, bueno, si Milei me habla, yo puedo darme vuelta o cambiar mi posición. Me parece que ahí hay un aprendizaje que yo, sinceramente, conociéndolo a Milei también como lo conoces vos y nosotros que ha venido acá, no pensé que iba a ser ese aprendizaje o tener esa flexibilidad política, esa beta de negociador que tuvo esta semana. Y hablando de lo que planteamos recién, no hay que olvidarse, ahora que va a dar otra clase magistral, la presentan una clase magistral el viernes, ¿no? Para ponerse de nuevo en el ring, mano a mano contra Javier Milei, Cristina Fernández, lo que decía, el argumento que daba para vetar el 82% móvil. Hoy leía en algún diario que se había sancionado un 82% móvil para los jubilados. No, eso no es una ley de 82% móvil. Eso es una ley de quiebra del Estado y estafa a los jubilados, como lo han hecho ya en otras oportunidades. Si este gobierno que sancionó una movilidad, un aumento obligatorio 2 veces al año a nuestros jubilados, que ha permitido en menos de 1 año y medio casi un 50% de aumento de los haberes, si este gobierno pudiera hacer eso, ni siquiera daría el 82, seguramente daría el 100. Esos gobiernos que tuvieron que retirarse 2 veces por ineptitud manifiesta para gestionar el Estado. La última vez lo hicieron además trágicamente, con más de 30 muertos en las calles de la República Argentina. Algún otro también en un puente tiene alguna deuda que saldar todavía con todos los argentinos. Esos dicen que quieren cubrir a nuestros jubilados. Y digo yo, ¿por qué quieren ahora, en una cláusula, la verdad que yo me enteré ayer, una cláusula sancionada donde el fondo de garantía del ANSES, ese fondo que conforman los paquetes accionarios de muchísimas empresas argentinas, que además son la garantía, títulos, dinero, que va a permitir que los jubilados puedan seguir cobrando 2 aumentos todos los años. Ahora están diciendo que tenemos que venderlo en 30 días. Son los mismos que votaron en contra de que los monopolios mediáticos desinvirtieran en 1 año. Para los monopolios 1 año es poco. Para los jubilados 30 días y a remate público con acciones y con el fondo de garantía. A ver, alguien ocupa un rol, pero lo importante no es ocupar un rol. Yo puedo ocupar el cargo de presidenta, pero tengo que ejercerlo. Y ejercerlo de acuerdo a cómo manda la Constitución y a cómo votó la sociedad. Hay veto bueno y hay veto malo. Si veta a Cristina es bueno, si veta a Milei es malo. Los argumentos son bastante similares. Iguales. Y los que aplaudían a Cristina mientras vetaba son los que hoy prácticamente tiraban piedras para evitar el veto de Milei. Intendente Diego Valenzuela, bienvenido. La primera mirada sobre lo que estamos conversando. Bueno, Argentina hasta hace poco era un tren bala hacia la hiperinflación. En ese contexto se han hecho esfuerzos, la sociedad los hizo, no el gobierno, y yo creo, Luis, que el equilibrio fiscal es la base de la recuperación económica, de la baja de la inflación, y hay que protegerlo. Hacer justicia con el pasado, pero también asegurar el futuro de los argentinos, de los niños, de tantos niños pobres que hay. Por eso es tan importante que se preserve este esfuerzo por la situación fiscal. Y hoy pasó algo que me parece que es político. Un bloque coherente de diputados del oficialismo y algunos de la oposición frenaron la extorsión.
Porque acá lo que se busca... Claro, acá lo que se busca es empezar a armar una mayoría de 2/3 para forzar al gobierno a tener que vetar lo que saque el Congreso, donde lamentablemente hay un sector que fue de Juntos por el Cambio que colabora con el kirchnerismo, y si en una ocasión, en 2 y en 3 esto se repite, pone en crisis la gobernabilidad del presidente que eligieron los argentinos. Incluido incluido el coqueteo con ese juicio político que Mayans mencionó en algún momento, ¿no? Con cualquier situación que pueda dañar la recuperación económica y el gobierno. Así que hoy se le puso un límite a eso, logrando un grupo coherente de diputados, tanto del oficialismo como de sectores opositores sensatos para frenar este intento, que yo creo que en el fondo es un intento de desestabilización. Y por otro lado, la idea de la hipocresía. Hoy Kicillof dijo que este es un ajustazo contra los jubilados. Y digo, o no sabe hacer las cuentas o miente. ¿Por qué? Y porque los jubilados perdieron poder adquisitivo en el gobierno de Alberto y Cristina. Y en estos primeros meses ganaron un poquito. Hay que dejar trabajar al gobierno. Ganaron un poquito, porque estamos discutiendo eso, ¿no? Ganaron en términos nominales, dicen. Pero la mínima, 4% arriba respecto de la inflación. Obviamente el tema es complejo y desde ya que merecen más. ¿Y el poder bueno, perdieron un 30% el último año de Alberto. Perdieron un 30%. Así es. Y del 2017 al 2024, de eso un 50%. se olvida Kicillof o se hace el olvidadizo. Pero bueno, lo que vos decías recién, Horacio, cuando Cristina vetaba el 82% móvil, tenía la base del peronismo que la apoyaba. Esta es la gran diferencia. Entonces podían hacer cualquier cosa, se les perdonaba todo. ¿Puede haber una nueva esquema político a partir de acá, Laura? ¿Crees que este puede ser el comienzo de algo promisorio donde Milei, Macri, Patricia Bullrich, porque acá había un tema que quizás no fue muy mencionado. Uno de los argumentos de Milei, de por qué no terminaban de sentarse a acordar con Macri, es porque Patricia Bullrich y Macri no se ponían de acuerdo. Claro, claro. ¿Vos ves algo que puede progresar o es punto por punto? ¿Es discusión por discusión, proyecto de ley por proyecto de ley? Creo que esa es la aspiración del gobierno, ¿no? No nos olvidemos que muchos radicales que votaron con Milei ahora son de Patricia Bullrich. Es decir, que hay un trabajo político, ¿no? El tucumano, por ejemplo. Yo creo que el gobierno está haciendo bastante... ¿Cómo se llama el tucumano que Mariano Campero. Fue intendente de Yerbabuena en Tucumán, lo conozco bastante. Sí, y es de Patricia. Sí. Bueno, trabajó en la última campaña como parte del radicalismo con Patricia. Exacto, y del otro es Luis Picat, que también fue intendente de Jesús María. No escuché tanto Picat, pero lo escuché a Campero. Tiene mucha garra, Mariano Picante, Campero. ¿no? Sí, picante. Picante, y sería como un sector del... Bueno, a ver, el radicalismo está partido. Entiendo que el gobierno de Milei, lo sé porque lo han dicho, quiere llevarse fragmentos de partidos que están quebrados. Una parte del peronismo, una parte del radicalismo liberal. Bien, pero a esto apuesta, ¿no? El radicalismo está tan fragmentado como el peronismo. Claro, exactamente. Sí, pero además... de manera tenue, van apareciendo nuevos liderazgos también, que desde el punto de vista, hasta te diría, no solamente político, biológico, es saludable. Ya que estamos hablando de Campero, escuchen y miren lo que dijo Campero, porque arrancó con los bolsos de López para hablar de jubilaciones, mirá. Los acostumbrados a los bolsos de López creen que todos somos iguales. ¡Eso! ¡Así me gusta! Bien, ahí va, por favor. Tengan un poquito... Bueno, me avisan porque yo he sido respetuoso cuando hablé. Yo ya he sido respetuoso, ¿no? Bueno. Este veto lo que hacía es obligar al gobierno a emitir o a endeudarse, generando inflación. Y esa inflación es la que ustedes buscan para poder desestabilizar de una vez por todas a este gobierno. Hay que dejar gobernar. Permanentemente quiere meter palos en la rueda. Esa es la verdad en la Argentina. Y agarran temas nobles, totalmente nobles, para golpear el plan económico que ningún político ni economista se imaginó en todo el año. Inflación de 4 puntos y $1 a menos de 1.300 pesos. Bueno, no sé, es picante también de Valenzuela, pero no sé si con este... Estaba tapadísimo, estaba sacado, ¿no? Le faltó gritar viva la libertad, carajo. Pero Valenzuela me parece que está bastante de acuerdo con lo que dice, ¿no? Sí, y además no me sorprende porque Mariano tiene una propensión al cambio, más allá de que es radical, siempre estuvo en la idea de cambio y me parece... ¿Qué más cambio hoy? Porque estaba junto por el cambio. No hacerle el juego al kirchnerismo.
Después el cambio tiene diferentes velocidades, versiones, espacios, pero para nosotros, por delante de los partidos políticos está el cambio, ¿no? Y creo que Mariano acá tomó una decisión contundente, más allá de lo partidario, de apoyar el cambio y no ser parte de la extorsión que plantea el kirchnerismo, con socios que fueron de Juntos por el Cambio. Estos socios que están... Yo digo que el PO y todo eso son franquicias del kirchnerismo, ¿no? Es lo que digo yo, ¿no? Cada uno puede pensar como quiera. Creo que Luis Gasulla piensa un poquito también como yo. Y no sé si porque estamos en la misma radio también... Fueron cómplices de todas las barbaridades que hicieron en el kirchnerismo. Para mí una franquicia. Pero la pregunta, Diego, es... Ahí está también Kicillof. O sea, ese es el discurso de Kicillof. Y Kicillof ganó las elecciones y parece que lo quieren agitar como candidato a presidente. No sé cómo está la interna. Hay una parte en la provincia de Buenos Aires que quizás esté más cerca del discurso de los que estaban hoy en la plaza que del veto del presidente Milei. Sí, seguramente. Además hay una feroz pelea entre ellos, ¿no? Y el gobernador está más pendiente de Milei y de ser la resistencia a Milei que de arreglarle los problemas a los bonaerenses, empezando por la seguridad. Yo decía hace un ratito, Laura, lo quiero compartir con vos, que hay en algunos cuadros de La Libertad Avanza cierta determinación sobre cómo llevar adelante el discurso. Viste que antes parecían dudar. Y si, a ver, yo no seguí desde chiquitito hasta ahora la carrera de José Luis Esper. Pero José Luis Esper es otro que ya es como si hubieras salido de una cierta molde. Corrección política, ¿no? Está, sí. Corrección política. Por favor, Lari, poneme sobre todo al José Luis Esper del recinto para decir con energía todo lo que pensaba desde hace tiempo. ¿Lo compartimos? Dale. Memoria, hagamos memoria. Ustedes, kirchneristas, tuvimos como presidenta una multiprocesada por chorra como Cristina Fernández de Kirchner. Tuvimos un exministro de Economía que no midió a los pobres, que era de ustedes, porque los pobres eran estigmatizados. Vergüenza da Moró, vergüenza. Quédate quieto que te va a dar un bobazo. Sigo. Un exministro de Economía que liberó a delincuentes con el argumento de que se iban a enfermar por COVID y nos encerraban a los inocentes para que no muriéramos de COVID. Y para cerrar el círculo, el ministro Guzmán acaba de decirnos, sin ponerse colorado, que nos encerró y asesinó a argentinos por cuestiones políticas. Estamos todos locos. Y ustedes quieren ser defensores de los jubilados. Son asesinos. Bueno, creo que expresa lo que piensa muchísima gente, sobre todo la gente que votó a Milei. Mira, el otro día le hacía una nota a Oscar Martínez, que está viviendo en España, y él me decía, hay en todo, por lo menos las democracias occidentales, en España también pasa, una propensión a la incorrección política, que la gente está desatada, ¿no? Dice lo que antes no se podía decir. Yo entiendo que Milei encarnó eso y que además, yo estudié mucho el derrotero del peronismo para mi último libro. El peronismo, si vos ves su historia desde 1983 a ahora, 40 años de historia, fue el máximo bloqueador de reformas económicas profundas. Siempre estuvo bloqueando reformas, lo vimos en el 2017 con la reforma jubilatoria de Macri, que el peronismo estaba ahí junto con la izquierda. Y ahora, obviamente, le voltearon un montón de cosas a Macri, a Alfonsín, a De la Rúa. Es que hay un cambio de régimen económico, bueno, hay un cambio, político. Por eso digo, es lo que plantea Milei. Los libertarios, lo que vos me preguntabas antes, se le animan. Si vos veías el duelo de Cristina Kirchner y Milei el otro día, cuando él le decía, bueno, no te pongas así de nerviosa, la chicaneaba, ¿quién se animaba a decirle eso a Cristina Kirchner? Mostrar el título, que muestre el título. Mostrar el título, la chicaneaba por Twitter. Sí, y Cristina también le decía, deja de volver por las redes, ¿no? Pero creo que encontró en Milei un contrincante que está a su altura o tal vez más, con histrionismo. Yo no sé si Milei no encontró también en Cristina un contrincante, un integrante del triángulo de hierro. Considera que hoy por hoy hay dos líderes, Milei y Cristina Kirchner, políticos. ¿Sería una líder conveniente para Milei? Aunque, claro, vos no podés ignorarla porque es la que todavía mantiene ese porcentaje de votos. Exacto.
Exacto. El resto... Por encima de Kicillof, ¿no? Que bastante para mí el dato político es la pérdida de miedo, la pérdida de miedo a Cristina Kirchner. Antes, vos acordás, hacíamos programas cuya centralidad y se callaba era el mundo. Cristina Kirchner, todo el mundo le tenía miedo, nadie la enfrentaba. Bueno, el dato político es que salió alguien a enfrentarla y además a darle la batalla cultural en paridad. Yo creo que Milei tiene una gran batalla cultural que no la tenía Macri. Sí, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, a mi entender, tiene una ventaja Milei. Milei le gusta y le apasiona discutir sobre economía. Sí, claro. Y te pone los números sobre la mesa. A vos te pueden gustar más o menos esos números. En cambio, Cristina es una experta en manipular los números. Desde la pobreza hasta el hambre. Me acuerdo cuando estaba en la FAO que dijo, no, la Argentina tiene de pobreza 4 y pico %. El señor Axel Kicillof no publicaba los números del índice de la pobreza porque decía que era estigmatizante, ¿no, Diego? Así es. Y además, el punto más débil para mí de Cristina es la economía. Tiene un pensamiento mágico sobre la economía. Chamánico, como diría Milei. Exactamente. Y pienso de verdad, Luis, que debería ser la candidata el año que viene, Cristina, para saldar esto. En lugar de volver a ser una voltereta y poner a alguien y que después no le responda, no la interprete, debería ser ella. Y yo estoy convencido que las listas del año que viene en la provincia del kirchnerismo las arma Máximo Kirchner. Opa.